de mi tiempo concedido, señores, les lo comparto con mis abogados que representan en esta causa. Gracias. Muchas gracias, señores asambleístas, señor presidente. Vamos a hacer brevemente uso de este tiempo para complementar una información. Qué lástima que el señor ministro de Trabajo haya salido y haya tenido que abandonar esta sesión, pero hubiera sido importante y es necesario que ustedes conozcan lo que está ocurriendo. Esta demora y estos pretextos que está poniendo el actual ministro de Trabajo está sirviendo ¿para qué? Para que se cometan otras irregularidades y otras ilegalidades. Hemos denunciado públicamente el Frente de Ex Trabajadores, del cual es procurador común. Hemos denunciado que a pesar de que Cervecería Nacional, y por eso estamos aquí, se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones laborales, el gobierno actual le ha beneficiado otorgándole un contrato de inversión, de supuesta inversión por $100 millones, donde le exonera de $35 millones por 12 años. Esto es sumamente grave. ¿Y qué tiene que ver con las utilidades? Tiene que ver que el señor ministro de Trabajo estaba obligada de acuerdo al artículo 5 a dar la protección, artículo 5 del Código del Trabajo a dar la protección a los trabajadores y a emitir la certificación negativa de que Cervecería Nacional no estaba en cumplimiento de sus obligaciones laborales, por lo tanto no podía firmar dicho contrato. Artículo 30 del COPSI. Con su venia, señor presidente, si ustedes gustan pueden leer ese artículo, puede disponer que por secretaría se lee ese artículo y ustedes se van a dar cuenta la gravedad de la actuación del ministro de Trabajo, que solamente poniendo estos pretextos y haciéndole el juego a Cervecería Nacional, así como la anterior y ex señora que se identificaba como procuradora común, que se encontraba aquí y ya no quiso escuchar. ¿A quién? Los trabajadores o los trabajadores han perdido la confianza. ¿Por qué? Porque la señora no apoya este tipo de denuncias, porque tiene un conflicto de intereses, porque su señora madre es accionista de Cervecería Nacional. Además, dice dirigir una asociación de ex trabajadores y sin embargo está en acefalía dicha asociación y con la certificación del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué razón? Porque no puede reunir el número necesario en su estatuto para nombrar sus autoridades en la asociación de ex trabajadores que ella en algún momento presidió. Y además, señores asambleístas, el fondo del asunto, porque nadie se va a desviar del verdadero núcleo duro del por qué no se llega a la unidad. Ha trascendido y es de conocimiento y por eso la señora abandonó la sala. Molesta porque la asamblea está cumpliendo su deber y decide nombrar una comisión técnica, pero la razón verdadera es el tema de los honorarios, de los jugosos honorarios profesionales que la señora está exigiendo a los ex trabajadores, 18%. Si hablamos de $94 millones, son $17 millones que la señora pretende manejar. Por esa razón, los ex trabajadores han perdido la confianza y han decidido unánimemente en el frente estandarizar el honorario profesional que se paga a los abogados y no permitir que se cobre más del 10%. Pero hay otra razón ahí y es el cuidar la lucha que refiere el compañero procurador común. Esta lucha se pretende ensuciar indicando que se cobra ese porcentaje porque hay compromisos que cumplir. Tenemos las pruebas y los videos de aquello. Y no se trata de pelearnos entre nosotros, se trata de defender los derechos de los trabajadores. Eso es lo que estamos haciendo. Por esa razón, nosotros pedimos a ustedes mismos, esta comisión mandó un delegado para que presencie las elecciones y así se dio. Y está presentado un informe que es de vuestro conocimiento. Entonces aquí estamos viendo cuáles son los intereses y quiénes le hacen el juego a Cervecería Nacional. Por lo tanto, señores asambleístas, nosotros pedimos que también, y si es que hay otra ocasión, se requiera y se pida la comparecencia del señor ministro. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de decirlo. Voy a dejarles a ustedes esta documentación que es pública, escritura pública celebrada el 28 de octubre, donde firma el contrato Cervecería Nacional con el ministro de la Producción, premiándole a su incumplimiento, ¿no es cierto?, contraviniendo expresamente el artículo 30 del COPSI.
para terminar con su venia, si para que se entienda el contexto de lo que estamos hablando, si sería posible que autorice a la Secretaría que lea este artículo que no es muy largo, por favor. Pues muy bien, señor presidente encargado, procedemos a la lectura del artículo 30 del COPSI, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Artículo 30, inhabilidades especiales. No podrán ser beneficiarios de los incentivos consagrados en esta normativa el presidente, el vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de Estado y los servidores públicos de la entidad rectora de la política de la producción, ni directamente ni por interpuesta persona, aun cuando se trate de sociedades en las que tengan participación directa o indirecta en su capital, así como quienes hubieran tenido vinculación directa o indirecta en cualquier etapa del procedimiento de acceso a los incentivos o que tengan algún grado de responsabilidad en el procedimiento y que por sus actividades o funciones se podría presumir razonadamente que cuentan con información privilegiada de estos procesos, así como los cónyuges de los dignatarios, funcionarios y empleados indicados anteriormente y quienes no se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, laborales, ambientales y de seguridad social. Recordar que queda un minuto adicional, sí, por favor. Gracias, señor secretario. Ahí está, en la parte final encontramos de que no se podía firmar un contrato de inversión con Cervecería Nacional otorgándole 35 millones de dólares porque está en incumplimiento de sus obligaciones laborales, que es uno de los presupuestos que expresamente y taxativamente acabamos de escuchar en la norma. Esto es también lo que está incumpliendo el señor ministro. El señor ministro el señor ministro de Trabajo no podía dar la certificación de que Cervecería Nacional cumple con las obligaciones laborales. Muchas gracias, esperamos su intervención como efectivamente lo están haciendo. Gracias.